A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de BPI TV, gracias por acompañarnos una vez más en una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta noche vamos a comenzar nuestro programa con información de Venezuela. Ronald Ojeda Moreno, un ex militar venezolano al que se acusó en Venezuela por aparente traición a la patria, fue secuestrado en Chile. De acuerdo con la información que fue compartida por las autoridades del país austral, Ojeda Moreno, de 32 años, fue capturado por un grupo de individuos que se hicieron pasar por oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile. Los sujetos abordaron al ex militar en su domicilio, un apartamento ubicado en el municipio Independencia de la ciudad de Santiago. Gracias a videos que fueron capturados por cámaras de seguridad, quedó registrado el rapto de Ronald Ojeda Moreno. En la cinta se aprecia la manera en la que el teniente es retirado de su vivienda en ropa interior y completamente maniatado. Tras ser capturado mediante el uso de la fuerza, Ojeda Moreno fue trasladado en un vehículo Nissan Versa que se ubicó abandonado a 12 kilómetros de la residencia del ex militar. Desde Estados Unidos y también desde Venezuela, prominentes figuras de la oposición venezolana han asegurado que el secuestro de Ronald Ojeda Moreno fue ejecutado por funcionarios venezolanos que se habrían internado en territorio chileno con la finalidad de capturar al teniente. Tal versión ha sido reiterada, por ejemplo, por Iván Simonovic. El comisario, quien se desempeñó como comisionado de seguridad del extinto gobierno interino de Venezuela, señaló que el rapto de Ojeda Moreno estuvo a cargo de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los organismos de seguridad que se encuentra controlado por Nicolás Maduro. Si fuera cierta esa posibilidad, el ejecutivo usurpado por Maduro habría transgredido el principio de inviolabilidad territorial y, por tanto, por consiguiente, la soberanía del Estado chileno. El posible secuestro del ex militar por aparentes funcionarios adscritos al madurismo también implicaría que la administración Maduro ha adoptado o desarrollado métodos de persecución que trascienden las fronteras venezolanas. Hasta el momento de su secuestro, el teniente Ronald Ortega Moreno se encontraba en Chile en calidad de asilado político. El ex militar recibió tal estatus durante 2023. Su estancia en suelo chileno se hizo notoria en 2022 cuando encabezó una manifestación frente al Palacio de la Moneda. Con esa protesta, Ojeda se pronunció contra la existencia de presos políticos en Venezuela. Antes de ser expulsado y degradado
de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ronald Ojeda alcanzó el rango de primer teniente. De hecho, cursó estudios en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y llegó a formar parte del ejército venezolano. Hacia 2017, el régimen de Nicolás Maduro le incluyó dentro de un grupo de oficiales que, al parecer, gestaban un intento de magnicidio. Por ese motivo, la justicia venezolana le acusó de supuesta asociación con fines conspirativos y planificación de actos terroristas. De manera reciente, su nombre volvió a figurar y se le vinculó con la aparente operación Brazalete Blanco, un presunto plan que, según el madurismo, iniciaría en el estado Táchira, al occidente de Venezuela, y se trasladaría más tarde hasta Caracas, la capital del país. Entre los supuestos objetivos de la operación Brazalete Blanco estaban Freddy Bernal, actual gobernador del estado Táchira, prominente figura del chavismo, pero también estaría el propio Nicolás Maduro Moros. Vamos a movernos hasta Estados Unidos. La Conferencia Política de Acción Conservadora, más conocida como CPAC, por sus siglas en inglés, evidentemente, es un evento anual organizado y llevado a cabo por la Unión Conservadora Estadounidense. Se trata, en palabras sencillas, de una mega convención, de una convención gigantesca que suele reunir a los grandes representantes del movimiento conservador dentro de los Estados Unidos. En tal sentido, por los pasillos y escenarios de la CPAC desfilan políticos retirados o en ejercicio, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, militantes de base y personalidades de los medios de comunicación. Este 2024, la Conferencia Política de Acción Conservadora se efectuó entre el 21 y el 24 de febrero. Durante esos días, los asistentes se reunieron a las afueras de Washington, D.C. para ver a referentes de la derecha estadounidense. Aunque este año la CPAC contó con la presencia de personajes como Lou Dobbs o Steve Bannon, el público realmente esperó con muchas ansias, la presentación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, el mandatario visitó el foro el sábado 24 de febrero, ofreciendo un discurso que se extendió por más de una hora. En ese discurso, Trump reivindicó varias de sus viejas y bien conocidas ideas, entre ellas la lucha frontal contra la migración ilegal a través de políticas de mano dura. Como era de esperarse, el exmandatario aprovechó su presencia en la CPAC para continuar su campaña de cara a la reelección. Eso era más que previsible, pues como ya se ha dicho, la conferencia reúne a distintos actores del espectro conservador, lo cual es clave para compartir posturas y para construir alianzas dentro del contexto de un año electoral. La conferencia conservadora de este año también ha servido como barómetro, como termómetro del crecimiento que ha experimentado Trump en términos de intención de voto. El año pasado, en medio de un clima enrarecido por sus múltiples juicios,
El magnate no tuvo el arrastre con el que sí contó en esta oportunidad. Hacia 2023, el ex jefe de Estado se presentó en un auditorio a medio llenar, mientras que este 2024 lo hizo en un espacio repleto de seguidores que dejaron en claro su respaldo al ex gobernante. A juzgar por lo ocurrido en la CPAC, Donald Trump será el seguro candidato del Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de noviembre de este año. Esa posibilidad es ratificada por las encuestas. Los sondeos indican de hecho que el neoyorquino tiene 70% de apoyo o más entre los electores republicanos. Detrás de Trump se encuentra Nikki Haley, la única precandidata que se mantiene en contienda con la intención de arrebatarle la nominación republicana a Donald Trump. Una eventual candidatura de Nikki Haley, parece bastante lejana, no solo por la indudable brecha que le separa al menos en números del exmandatario, sino porque no ha logrado imponerse en las primarias que organiza y efectúa el Partido Republicano. De hecho, Trump ha arrasado en todas las contiendas con muy claras victorias en Iowa, New Hampshire, Nevada, las Islas Vírgenes y, de forma reciente, en Carolina del Sur, estado del que Nikki Haley fue gobernadora entre 2011 y 2017. Volviendo al tema de la Conferencia Política de Acción Conservadora, es preciso destacar que en su edición de este año, en la edición de 2024, la convención contó con la presencia de dos dirigentes latinoamericanos. Uno de ellos fue Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el segundo fue Javier Milei, titular del Ejecutivo argentino. La participación de Bukele y de Milei en un espacio como la CPAC reviste importancia, pues consolida a ambos dirigentes como figuras de la derecha latinoamericana. En tal sentido, si habían dudas con respecto a si Milei o Bukele eran dirigentes conservadores, eran dirigentes de derecha, luego de su asistencia a la CPAC, la pregunta debe haber quedado respondida. Por otra parte, con Nayib Bukele y con Javier Milei como invitados de la conferencia, El Salvador y Argentina se posicionan como naciones aliadas de Estados Unidos que pueden llegar a ser clave en la proyección de la política exterior de Washington en caso de que un nuevo gobierno conservador llegue a la Casa Blanca. El pasado 24 de febrero se cumplieron 2 años desde que comenzó la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Lo que en un principio fue bautizado por el Kremlin como una operación militar especial, se ha convertido en una guerra de desgaste que al menos hasta el año pasado, se mantuvo en un punto muerto. Durante sus primeros meses, el conflicto estuvo signado por la entrada de tropas rusas en territorio ucraniano. Luego de recibir órdenes directas del alto mando militar ruso, los combatientes de ese país invadieron la nación vecina por el norte, por el este y también
por el sur. En ese momento, en aquel entonces, se presagiaba una operación de pocos días. Sin embargo, la capacidad de respuesta y defensa de los soldados ucranianos evitó sobre todo la caída de Kiev, la capital de Ucrania, en manos del ejército enemigo. Ante la ausencia de avances por vías terrestres, ante la ausencia de avances sobre el terreno, las fuerzas rusas se concentraron en los ataques aéreos. Las arremetidas fueron perpetradas por aviones de la Fuerza Aérea Rusa, pero también por drones que fueron vendidos a Moscú por naciones de Oriente Medio como Irán. Para contrarrestar las capacidades militares de Rusia, distintas potencias occidentales, entre ellas los Estados Unidos, comenzaron a enviar insumos a Kiev. La dotación empezó con armas ligeras, chalecos antibalas y cascos de combate. Más tarde, las naciones que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, empezaron a enviar bazucas y misiles antitanques, pero también artillería para morteros, blindados, aviones caza y baterías antiaéreas. Con todo ese arsenal en las manos de Kiev, se esperó hasta el verano del año pasado. Hacia esa fecha, las fuerzas ucranianas dieron rienda suelta a una contraofensiva que, además de recuperar territorios, pretendía expulsar de Ucrania a los combatientes rusos. Pese a todo, la contraofensiva no rindió los frutos esperados y tal realidad nos llevó a la situación de hoy en día. En la actualidad, la guerra se libra sobre todo al este de Ucrania, en el frente oriental, con los rusos experimentando avances de importancia. De hecho, en las últimas semanas, los soldados de Moscú capturaron Avdiivka, una ciudad que pertenece a la región de Donetsk. La caída de esa urbe es comparable a la toma de Bakhmut por parte del ejército ruso en mayo de 2023. De hecho, se le considera como el avance más importante de las fuerzas rusas en casi un año. La toma de Avdiivka simboliza además dos cosas. En primer lugar, simboliza que las fuerzas rusas están lo suficientemente bien atrincheradas como para resistir los embates ucranianos a lo largo de un frente de guerra que se extiende por al menos 1000 kilómetros. Y en segundo lugar, significa que los soldados ucranianos están experimentando un declive en su capacidad ofensiva, una caída en su capacidad ofensiva. Esa última realidad obedece al hecho de que Occidente, principalmente Estados Unidos, ha disminuido con creces su asistencia militar a Ucrania. En Washington, en la capital de Estados Unidos, hay una puja entre demócratas y republicanos sobre si continuar apoyando o no a Kiev. De hecho, desde el bando republicano, desde el Partido Republicano, han condicionado la asistencia militar a Ucrania, exigiéndole al presidente Joe Biden que asuma medidas migratorias más estrictas a cambio de permitir la continuidad del financiamiento a Ucrania en materia de defensa. Mientras demócratas y republicanos
dirimen sus diferencias en medio de un año electoral, los combatientes ucranianos empiezan a quedarse sin municiones, lo cual les coloca en una posición de desventaja, en una posición de inferioridad y les impide contener o repeler las arremetidas de las tropas rusas. Con esa última reflexión vamos a ponerle punto final al programa por la noche de este jueves. Hasta acá esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza y, como suelo decirles, acompañarles siempre será un placer.